En esta presentación discutiremos un tema muy importante en la comunicación efectiva, las habilidades de escucha activa. Hay muchos autores que afirman que la escucha es posiblemente la habilidad más importante de un buen comunicador. Stephen Covey, un autor que utilizo mucho al hablar de estos temas, sugiere que nosotros aprendemos de manera formal en la escuela, en la universidad, a leer, a escribir y a hablar, que son elementos de comunicación sumamente importantes para los que hay, como estoy diciendo, unas formas formales de enseñanza, ¿sí? Lamentablemente la escucha, que es una muy importante forma de comunicación, no es considerada dentro de este aprendizaje formal. Se sobreentiende. La comunicación humana sobreentiende que sabemos escuchar y podemos ver en muchísimos ejemplos que esto no es así. Lo ideal sería dedicar tanto tiempo a la práctica y a la enseñanza de la escucha como el que dedicamos a las otras tres habilidades de comunicación. Veamos cuáles son algunas habilidades de escucha activa. Una persona que sabe escuchar es hábil para repetir la información, es decir, para aquello que ha recibido volverlo a replantear, y ya sea en sus palabras o repitiendo las palabras que utilizó su interlocutor. Esto se suele conocer como parafrasear, una reexpresión de la información. Entonces, partimos por repetir, luego la reexpresamos, es decir, no solo digo lo que tú me has dicho, sino digo lo que entiendo y lo que eso significó para mí. Esto nos va a llevar a aclarar la información. Escuchar activamente no es solo escuchar en silencio, es repetir, es reconstruir, es construir significados, es aclarar lo que queremos decir. Muchísimas veces los problemas de comunicación se dan por la falta de construcción común de ese significado y porque no nos hemos dado tiempo de aclarar la información. Otra habilidad de escucha activa es resumir la conversación. Los buenos escuchas saben, sobre todo en comunicaciones complejas que tienen mucha información, resumir los aspectos más importantes, considerar los puntos más altos, más relevantes, y hacer un alto en la conversación e ir resumiendo los aspectos importantes. Eso evita confusiones, evita malos entendidos, ya que a veces un problema comunicacional se genera desde el inicio de la conversación y si no hemos logrado plantearnos un resumen cada cierto tiempo, esos problemas de malos entendidos se arrastrarán a lo largo de toda la relación. También es importante tolerar los silencios. El silencio no es algo negativo en una comunicación. Muchas veces las partes deben hacer silencio para procesar, para pensar, para planificar sus siguientes intervenciones y un buen escucha sabe tolerar sus silencios y tolerar los silencios también de su contraparte. Entonces, en una comunicación no hace falta que sea rápida, lo que hace falta es que sea efectiva. Entonces es mejor tomarnos todo el tiempo necesario para comprendernos bien, incluyendo los silencios que requeramos, a hacerlo rápido y no comprenderlo bien. Y también otra habilidad, otra recomendación es concentrarse en las ideas que se están comunicando, es decir, hacer un esfuerzo, y vamos a ver una escala de concentración que nos permita comprender las ideas, y no solo las ideas, sino el marco desde el cual se están comunicando. Covey sugiere en los 7 hábitos de la gente eficaz que las personas tenemos una conducta bastante común, que cuando tenemos una persona que nos dice algo, sobre todo si es algo que nos molesta, tendemos a reaccionar de manera precipitada y a buscar soluciones rápidas. O sea, alguien me dice, tengo un problema de ventas y enseguida buscamos echar la culpa, enseguida buscamos soluciones rápidas, saquemos a tal persona, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando lo que sugiere este autor es paremos, diagnostiquemos, comprendamos el problema. Cuando uno está afectado por el exceso de actividad y quiere buscar soluciones rápidas a todo, lo único que va a lograr son problemas en la solución aplicada y además problemas en el diagnóstico. Si tú no dedicas tiempo al diagnóstico, vas a tener problemas para comprender cuál es realmente el problema que estás enfrentando y cuáles serán las mejores soluciones. Entonces, el buen escucha se detiene, no reacciona de manera precipitada, no busca soluciones rápidas, sino que se toma tiempo para diagnosticar. Covey siempre menciona este concepto de escucha empática. Saben, no sé si han escuchado, es una frase bastante común, que afirma que nuestro cerebro puede procesar información de manera mucho más rápida que lo que hace nuestra boca al hablar. Entonces, cuando ustedes están hablando conmigo, yo en lugar de escuchar para comprender, escucho para rebatir, sobre todo cuando estoy enojado.
Tú me dices algo y en lugar de hacer silencio mentalmente y escucharte, estoy agarrando lo que tú me dices solo para defenderme o solo para atacarte. Entonces, cuando tengo esa intención de solamente rebatir, de contestar y no de comprender, la escucha empática se terminó. Y lo único que logro es un diálogo de sordos, porque ninguno está escuchando realmente al otro. Y otra debilidad que tenemos es que las personas, cuando escuchamos, no tratamos de comprender al otro, sino tratamos de proyectar nuestras vidas, ¿no? Alguien nos cuenta algo y decimos, sí, yo sé lo que se siente, o sea, no pensamos en el otro, sino pensamos en nosotros. No, en la relación con un hijo, por ejemplo, que es, en la adolescencia es típico problema de comunicación, no nos ponemos en el lugar de él, sino en nuestro lugar, en nuestro conflicto. Entonces, la escucha empática propone exactamente lo opuesto: ubicarse en el lugar del otro, en el conflicto del otro, en la perspectiva del otro y no criticarlo durante ese proceso. Cuando uno aprende a no criticar, a no decir lo que hay que hacer, sino a estar abierto a escuchar lo que la otra persona puede decirnos, con una escucha empática real, vamos a tener situaciones mucho mejores y relaciones mucho más positivas. Covey sugiere entonces que hay 5 niveles de escucha. El primero es ignorar a la persona, o sea, simplemente no le escuchamos, no le hacemos caso, abrimos nuestro teléfono y estamos revisando el teléfono, o simplemente no escuchamos con cualquier otro distractor. También hay personas que fingen escuchar, o sea, sonríen, miran a los ojos, pero están totalmente fuera, no están escuchando, no hacen ninguna pregunta, no les interesa captar la información. El siguiente nivel es la escucha selectiva. Solamente escucho aquello que me interesa. Aquello que me interesa, por ejemplo, para rebatir, aquello que me interesa para responder, aquello que me interesa para hacer caer al otro. Finalmente, es un nivel un poco más alto, pero tampoco es el ideal, es escuchar las palabras. O sea, te escucho, parafraseo, comprendo lo que me dices. Pero la escucha empática va más allá. No solo comprendo lo que me dices, sino desde dónde me lo dices. Comprende tu universo, tu forma de pensar, y trata de quitarse los lentes que yo tengo para tratar de ponerme los tuyos. Esto es un ejercicio que no es muy sencillo, pero cuando uno logra un nivel alto de empatía, la posibilidad de lograr mejor comunicación se incrementa. La empatía es entonces la capacidad de percibir, comprender y expresar emociones, tanto las mías como las de los demás. Implica una destreza para comprender las emociones, sentimientos y motivaciones del otro, para ponerme en su piel, en sus zapatos. Y eso implica sacarme los zapatos míos durante un momento al menos, para ponerme en los del otro. Cuando uno es empático, no quiere decir que es simpático, o sea, no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que haces. No quiere decir que te tenga pena. No quiere decir que solo sea amable, o que me deje llevar por el sentimentalismo, o porque soy ingenuo, o porque me dejo manipular, o porque te quiero manipular. La empatía implica, de manera consciente, tratar de evitar mis paradigmas y tratar de ponerme en los tuyos para comprender el mundo desde tu punto de vista. No necesariamente para darte la razón, pero al menos para comprenderlo desde tu punto de vista. Si logramos hacer esto, la comunicación mejora de manera exponencial.